Hola, buenos días. Mi nombre es Bartolomé Pizá y junto a mi compañero Arturo Kíliv ahora os presentaremos esta ponencia que se titula Uso de modelos moleculares para el aprendizaje de la formación en química orgánica, un estudio piloto en primero y segundo de bachillerato. Bueno, un poco a nivel de introducción. Básicamente, cuando trabajamos la química, tanto la orgánica como la inorgánica, en los cursos de secundaria, de bachillerato, siempre nos encontramos básicamente con tres problemas. Y es que el primero de ellos es que la química requiere un gran nivel de abstracción de sus conceptos. Y eso, claro, está muy enlazado en que también tiene una terminología muy, muy concreta que se debe ir trabajando y también supone una dificultad más para los aprendices. Y también, como último hecho, cabe destacar que es necesaria una transposición didáctica de esos conocimientos científicos que tiene el profesor hacia el alumnado. Por eso, nosotros decidimos básicamente usar los modelos moleculares. Aquí, si os fijáis, a mano derecha tenéis una imagen con una caja de modelos básicas y arriba a la derecha hay una tabla periódica en la que hay diferentes colores que serían los diferentes elementos. Como veis, eh, están separados por grupos o por columnas y tienen unas características en común. Es decir, sabemos que en química todos los elementos que están en un mismo grupo, en una misma columna, tienen unas características en común. Y eso nos favorece también el aprendizaje de la química, tanto orgánica como inorgánica. Si nos fijamos aquí a mano izquierda, os he puesto dos ejemplos en este caso, un compuesto inorgánico, que sería el óxido de azufre 6 o el trióxido de azufre. ¿Qué hicimos con los chavales? Después os enseñaré el resultado en bachillerato, pero bueno, que también lo implantamos en secundaria y por eso voy mostrando las diferentes partes. Bueno, si nos fijamos en primer lugar, bueno, yo aquí tengo diferentes piezas y demás, no puede apreciarse mucho, pero bueno, en la fotografía se ven diferentes piezas y que cada una tiene una serie de pins, una serie de sobresalientes que nos permiten encajar una serie de tubos, como estos, y que nos permiten montar nuestra molécula. Si nos fijamos en el compuesto que tenemos aquí como ejemplo, el óxido de azufre 6 o el trióxido de azufre, sabemos que su fórmula es SO3, porque está compuesta de tres átomos del elemento oxígeno y un átomo de azufre. Si nos fijamos también en la tabla, veremos que en el grupo de los anfígenos, vemos que el primero lo hemos puesto en azul celeste. Esto es realmente a partir de la nomenclatura que está establecida y una serie de adaptaciones que hemos hecho para poder adaptar este material, porque ya os digo, este material, cada una de estas cajas cuesta menos de 3 euros. Y bueno, y hemos querido ampliarlo con unas piezas más y dar un significado a estos colores. Pues fijaos, básicamente cuando trabajamos, por ejemplo, con la química inorgánica, básicamente tenemos óxidos, también tenemos los derivados de los halógenos y por lo tanto, al tener esas características en común, decidimos pues, hacer este modelo. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tenemos? Bueno, si os fijáis, aquí tenemos dos ejemplos en la imagen. Tendríamos el trihidróxido de azufre, SO3 o óxido de azufre 6. ¿Y qué nos permiten estos modelos? Bueno, nos permiten, por una parte, entender cómo es la geometría de la molécula, nos ayudan también tanto en su formulación como en su nomenclatura. Porque si nos fijamos, la primera, óxido de azufre 6, es decir, sabemos que interviene el oxígeno, que interviene el azufre y tenemos este 6. En el caso de que trabajamos con las piezas amarillas, como podéis ver, bueno, yo aquí tengo una pieza amarilla de 2, también puede ser que tenga, es decir, el número de oxidación que sea 4 o también la de 6, como podéis ver en la pantalla. ¿Qué nos permite esta nomenclatura de óxido de azufre 6? Bueno, pues que tenemos que juntar, evidentemente, estas dos piezas y automáticamente.
Si miramos la foto de la derecha, tenemos la molécula en 3 dimensiones hecha con el modelo molecular. Sin saber mucha química, evidentemente, ya podemos ver, por un lado, si es un óxido o es otro compuesto, por el átomo, por los diferentes elementos que hay, y automáticamente sabemos el número de oxidación del elemento, en este caso el azufre y es el 6. ¿Por qué? Porque vemos que es capaz de formar hasta seis enlaces, y en este caso los 6 están enlazados mediante enlaces dobles al oxígeno. Si miramos el segundo ejemplo, que son fotografías sacadas de los estudiantes, de sus cuadernos, en este caso es el dióxido de carbono, óxido de carbono 4. A veces esta nomenclatura lía un poco porque dices, bueno, es que óxido de carbono 4, pero realmente no hay 4 carbonos, solo hay 2. Bueno, pues para eso nos ayudan estos modelos moleculares, porque precisamente mirando simplemente la pieza ya podemos saber cuál es su número de oxidación. En el caso que también veamos aquí la figura tridimensional, automáticamente esa nomenclatura con prefijos sale. Es decir, podemos decir que es un trióxido de azufre porque vemos 3 oxígenos y un azufre. Y a los estudiantes les suele costar más cuando se usan los números de oxidación. Pero en este caso, viendo esta molécula, automáticamente pues, pueden saber que el número de oxidación del azufre en este caso es 6, porque si hiciéramos a partir de los métodos tradicionales de enseñanza de la formulación, evidentemente, pues empezaríamos juntando el átomo de oxígeno con el de azufre, pondríamos un número de oxidación, los cruzaríamos, al final tendríamos un S2O4 que acaba al final eh, simplificándose en un SO3. Claro, ¿qué pasa? Cuando se junta el oxígeno, que es un antígeno, con otro elemento de, de número de oxidación que son pares, claro, se pueden producir esas simplificaciones y ya no es tan fácil saber cuál era el número de oxidación original para ponerlo en la nomenclatura. Por lo tanto, esto nos ayuda. Básicamente, ¿qué hicimos? Básicamente, quisimos probar estos modelos, ya os digo, tanto en secundaria como en bachillerato. En este caso, hemos puesto los ejemplos de bachillerato, aunque las fotografías del experimento en secundaria. Básicamente, lo que marca el currículum es que lo que tienen que conseguir los alumnos es que interpreten el orden de los elementos en la tabla periódica, saber cómo se juntan esos átomos, es decir, los diferentes tipos de enlaces, saber formular y nombrar los compuestos de acuerdo a las normativas IUPAC, también conocer cuáles son las propiedades de los elementos según la tabla periódica y cuál es su configuración electrónica. ¿Cuál es la ventaja? Que si nos fijamos que habíamos puesto estos elementos en este orden, esto nos ayuda a saber que todos los elementos que están en la misma columna precisamente comparten esos números de oxidación y por lo tanto esas características y esa configuración electrónica en su capa de valencia, que al final será la que establecerá los enlaces con los diferentes elementos, que esto está muy relacionado, evidentemente, con el ítem 5, que es ese agrupar los elementos según su familia o grupos representativos. También, ¿en qué nos ayuda? Bueno, interpretar los diferentes enlaces, las estructuras de Lewis, así como también la geometría molecular. El hecho de poder ir montando la molécula también nos ayuda a ver también, por ejemplo, si la molécula es plana, si tiene una polaridad, no tiene una polaridad, hacia dónde estarían más un tipo de cargas que otro. Bueno, y el punto 7 en este caso sería sobre compuestos ternarios. Es decir, antes hemos visto un compuesto binario, estos son ternarios. Es decir, ¿cuáles fueron los resultados en las pruebas? Aquí en esta gráfica tenemos primero de bachillerato, que si vemos, cada uno de los ítems hace referencia a los ítems que veis en la derecha. Y bueno, y vemos que hay una diferencia significativa de cada uno de los ítems que fueron evaluados por separado en primero de bachillerato. Es decir, el azul sería un centro en el que se seguía una metodología tradicional y en naranja los que usaron modelos moleculares. Tanto en primer bachillerato como en esta gráfica tenemos los de segundo de bachillerato. Como vemos,
aumenta de manera significativa el aprendizaje mediante estos modelos moleculares. Por lo tanto, como conclusión, ¿qué podemos saber o qué podemos extraer? Que evidentemente nos ayuda a dilucidar cuál es la geometría de la molécula, el hecho de que usemos diferentes colores para diferentes elementos nos ayuda también a relacionar cuál es la estructura y la configuración electrónica de esos elementos, y también nos permite de un modo intuitivo poder conocer cuáles son los diferentes elementos que ayudan a formular y a nombrar los diferentes compuestos. Por ejemplo, en química orgánica, bueno, tendríamos la pieza de carbono, y evidentemente las podríamos ir uniendo. También nos ayuda para montar los diferentes grupos funcionales, ya sea un grupo alcohol, un grupo aldehído, un grupo cetona. Claro, el hecho de poder ver eso en una forma tridimensional ayuda mucho a comprender que un grupo ácido, un ácido carboxílico, no es solo que tengas que poner COH al final de un compuesto, sino que al final ese hidrógeno se puede quitar, se puede sustituir por otro elemento y por tanto formar otros compuestos. Igual que, por ejemplo, en la formulación de oxoácidos. A partir de un óxido, se puede combinar, como antiguamente se hacía, con una molécula de agua, y se puede obtener el ácido correspondiente. Bueno, hasta aquí la presentación. Espero que os haya sido de provecho, y bueno, y esperamos vuestros comentarios para resolver cualquier tipo de duda. Muchas gracias.